¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús destacó tanto la importancia de la oración en sus enseñanzas? No se trata solo de una tradición pasiva, sino de un canal activo y poderoso de comunicación con Dios. Imagina estar en constante diálogo con el Creador del universo, compartiendo tus miedos, alegrías e inquietudes, mientras recibes guía y fortaleza. Esto es lo que Jesús vivió y lo que desea para cada uno de nosotros. Pero, ¿estamos orando con la autenticidad y fe que Él nos mostró? Jesucristo, el Hijo de Dios, no solo enseñó sobre la oración con palabras, su vida fue un ejemplo constante de cómo debe vivirse. En los momentos más críticos de su ministerio, lo encontramos buscando al Padre en oración, desde el desierto hasta las noches en el monte, cada plegaria reflejaba su profunda conexión con Dios. En este video, exploraremos no solo lo que Jesús enseñó sobre la oración, sino también cómo la vivió. Antes de comenzar este viaje espiritual, te invito a escribir en los comentarios: "Estoy más cerca de Dios". Al hacerlo, no solo expresarás tu deseo de acercarte más a Él, sino que también abrirás tu corazón a sus bendiciones. Te animo a quedarte hasta el final del video y, si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos contenidos. Comencemos. 1. Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús nos enseñó la importancia de la intimidad en la oración. Al cerrar la puerta de tu habitación, dejas atrás las distracciones y creas un espacio sagrado donde puedes centrarte únicamente en tu relación con Dios. Este acto fomenta una comunicación auténtica y sincera, libre de la presión de impresionar a otros. En este ámbito privado, la oración se convierte en un diálogo verdadero, fortaleciendo tu relación con Dios y transformando tu vida espiritual y cotidiana. 2. Mateo 6:7. Y al orar, no usen vanas repeticiones como los paganos, que piensan que serán oídos por su palabrería. Jesús nos invita a orar con sinceridad y humildad. No es la cantidad de palabras lo que importa, sino la autenticidad de nuestro corazón. La oración no debe ser un monólogo vacío, sino un diálogo sincero con Dios, quien ya conoce nuestras necesidades. Este enfoque nos libera de la necesidad de impresionar y nos enseña a confiar en su voluntad perfecta. La oración auténtica nos transforma desde adentro, permitiéndonos reflejar el amor de Dios en nuestras relaciones y acciones. Cada momento de silencio y escucha en la oración abre espacio para que Dios guíe nuestro corazón, fortaleciendo nuestra fe y renovando nuestra perspectiva. Al cultivar una vida de oración genuina y constante, experimentamos una conexión más profunda con nuestro Creador, lo que no solo enriquece nuestra espiritualidad, sino también nuestra vida diaria. La oración no es solo un acto religioso, es un estilo de vida que transforma nuestra manera de vivir y relacionarnos con los demás. Cuando dedicamos tiempo a la oración sincera y privada, como Jesús nos enseñó, permitimos que Dios trabaje en nuestro interior, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. Este hábito constante de comunicación con Dios nos prepara para enfrentar los desafíos con una fortaleza renovada y una paz que solo Él puede otorgar. 3. La simplicidad y el poder de la oración sincera. Jesús nos mostró que la oración no requiere discursos elaborados ni palabras repetitivas. Lo que realmente importa es la sinceridad de nuestro corazón. En la Biblia, vemos ejemplos de oraciones auténticas, como las de David en los Salmos, donde expresaba sus emociones de manera honesta, desde el miedo hasta la gratitud. Este tipo de oración genuina nos invita a ser transparentes con Dios, confiando en que Él ya conoce nuestras necesidades y deseos más profundos. 4. La oración como un diálogo, no un monólogo. Jesús también nos enseñó la importancia de escuchar en la oración. Muchas veces nos enfocamos en hablar, pero olvidamos que la oración es un diálogo. En los momentos de silencio, damos espacio a Dios para que hable a nuestro corazón, nos guíe y nos dé sabiduría. Este acto de escuchar transforma nuestra relación con Él, llevándola a un nivel más profundo y significativo. 5. La recompensa de la oración secreta. Jesús prometió que la oración hecha en secreto será recompensada en público.
Aunque estas recompensas no siempre son materiales o inmediatas, se manifiestan en formas que impactan nuestra vida, una fe fortalecida, una paz interior profunda y respuestas claras a nuestras peticiones. Además, nuestra vida exterior refleja los frutos de estos momentos íntimos con Dios, mostrando su amor y poder a través de nuestras acciones. 6. La oración como fuente de fortaleza y guía. En los momentos más difíciles de su vida, Jesús acudió a la oración. Desde el desierto hasta el huerto de Getsemaní, buscó la guía y fortaleza del Padre. Este ejemplo nos recuerda que, en nuestras pruebas, la oración es nuestra fuente de consuelo y dirección. Nos conecta con la voluntad de Dios, ayudándonos a enfrentar cualquier situación con fe y confianza. 7. Cómo construir una vida de oración sólida. Para fortalecer nuestra vida de oración, es fundamental establecer un hábito constante. Encuentra un lugar tranquilo y dedica un tiempo específico cada día para orar. No se trata de cantidad, sino de calidad. Permite que estos momentos sean un refugio donde puedas ser completamente auténtico con Dios. Al hacerlo, experimentarás una transformación en tu vida espiritual y cotidiana. En conclusión, la oración no es solo una práctica religiosa, es el núcleo de nuestra relación con Dios. A través de ella, encontramos guía, fortaleza y paz. Jesús nos dejó un ejemplo claro de cómo vivir una vida de oración auténtica, y nos invita a seguirlo. Así que hoy, da un paso hacia una conexión más profunda con Dios. Encuentra tu espacio, dedica tiempo y ora con sinceridad. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar sobre el poder de la oración. Y recuerda, Dios está esperando para escucharte. 8. La oración como camino hacia la transformación personal. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también actúa como un espejo que nos permite reflexionar sobre nuestro interior. En esos momentos de intimidad con el Creador, somos confrontados con nuestras debilidades, pero también recordados de su gracia y amor incondicional. A medida que cultivamos una vida de oración, experimentamos un cambio profundo en nuestro carácter. Nos volvemos más pacientes, compasivos y capaces de enfrentar las dificultades con esperanza y confianza. Cuando estamos en constante comunicación con Dios, nuestra perspectiva cambia. Comenzamos a ver las circunstancias no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer y depender más de Él. Este cambio de mentalidad nos prepara para vivir una vida más plena y alineada con su propósito. 9. El impacto de la oración en nuestras relaciones. Una vida de oración sólida no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Cuando estamos llenos de su amor y paz, podemos interactuar con mayor empatía y comprensión. La oración nos ayuda a perdonar, a amar incondicionalmente y a actuar con humildad, reflejando el carácter de Cristo en nuestras acciones diarias. Además, orar por los demás es un acto poderoso de amor y servicio. Interceder por las necesidades de nuestros seres queridos, nuestra comunidad y el mundo nos conecta con el corazón de Dios, quien se deleita en nuestras oraciones de intercesión. 10. La oración como estilo de vida. Jesús nos enseñó que la oración no es algo que hacemos ocasionalmente, sino un estilo de vida. En 1 Tesalonicenses 5:17, se nos exhorta a orar sin cesar. Esto no significa estar en un estado constante de plegaria formal, sino mantener una actitud de conexión continua con Dios a lo largo del día. Cada pensamiento, decisión y acción puede convertirse en una forma de oración cuando vivimos con una conciencia constante de su presencia. Hacer de la oración una parte integral de nuestra vida diaria nos permite enfrentar cada momento con una perspectiva divina. Ya sea en tiempos de alegría o dificultad, la oración nos ancla en la verdad de que no estamos solos y de que Dios está siempre presente, dispuesto a escucharnos y guiarnos. Un llamado a la acción. Hoy, te invito a reflexionar sobre tu vida de oración. ¿Es auténtica? ¿Es constante? ¿Te permite experimentar una conexión profunda con Dios? Si sientes que necesitas fortalecer tu relación con Él, comienza dando pequeños pasos, aparta un tiempo diario, busca un lugar tranquilo y ora con sinceridad. No importa cómo empieces, lo importante es que des ese primer paso hacia una comunicación más íntima con tu Creador.
Escribe en los comentarios cómo la oración ha impactado tu vida o qué esperas lograr al fortalecer tu relación con Dios. Recuerda que cada oración es una semilla que plantamos en nuestra vida espiritual, y con el tiempo, dará fruto en abundancia. Si este contenido te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Juntos, podemos crecer en nuestra fe y acercarnos más a Dios. Que Dios te bendiga y te guíe en este hermoso camino de oración. Nuestra relación con Dios es un espacio de sinceridad y confianza, donde podemos presentarnos tal como somos, con nuestras debilidades y anhelos, seguros de su amor inagotable y comprensión infinita. El Padre Nuestro, como modelo de conexión con Dios. En Mateo 6, 9-13, Jesús nos enseñó la oración del Padre Nuestro, no solo como palabras para recitar, sino como una invitación a una relación profunda y personal con Dios. Al dirigirnos a Él como Padre Nuestro que estás en los cielos, se revela una cercanía extraordinaria. No hablamos con un ser distante, sino con un Padre amoroso. Cada frase de esta oración nos guía en aspectos clave de nuestra relación con Dios. Al decir, santificado sea tu nombre, reconocemos su santidad y su lugar central en nuestra vida, recordándonos que Él es nuestro Padre y también el Rey soberano. Cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ampliamos nuestra perspectiva más allá de nuestras necesidades, pidiendo que su justicia, paz y amor se manifiesten en el mundo. Este deseo nos desafía a ser agentes activos de su reino en nuestra vida diaria. La frase, danos hoy el pan de cada día, nos enseña a confiar en Dios para nuestras necesidades básicas, recordándonos que Él es nuestra fuente de provisión. Nos invita a descansar en su cuidado, incluso en un mundo lleno de incertidumbres. En Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, Jesús nos recuerda la importancia de recibir y otorgar perdón. Este acto de gracia fortalece nuestras relaciones y nos acerca más al carácter de Dios. Finalmente, al decir, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, reconocemos nuestra vulnerabilidad y buscamos su fortaleza para enfrentar las luchas diarias. Más allá de una oración, una transformación. El Padre Nuestro no es solo una plegaria, es una guía para nuestra comunicación con Dios, reverente, confiada y comprometida. Nos invita a alinear nuestra vida con su voluntad y a experimentar una transformación que refleja su amor y verdad. Pidan, busquen, llamen, una promesa divina. En Mateo 7:7, Jesús nos anima con estas palabras: pidan, y se les dará, busquen, y encontrarán, llamen, y se les abrirá. Este pasaje no es solo una invitación, sino una promesa de que Dios escucha y responde. Pedir es un acto de fe que abre un canal directo con Dios, confiando en su bondad. Buscar implica un compromiso más profundo, sumergirnos en su presencia, explorar su palabra y fortalecer nuestra relación con Él. Llamar simboliza nuestra disposición a abrirnos a nuevas oportunidades y revelaciones que Dios tiene para nosotros. La fuerza de la oración comunitaria. En Mateo 18:19, Jesús promete que, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. La oración en comunidad une nuestras voces y corazones, formando un vínculo poderoso que alcanza el corazón de Dios. Este tipo de oración no solo refuerza nuestras peticiones, sino que también fortalece nuestra fe colectiva. Al unirnos, alineamos nuestras plegarias con la voluntad de Dios, creando un espacio donde su poder se manifiesta de maneras tangibles y milagrosas. Un llamado a la acción. La oración es mucho más que una lista de peticiones, es un diálogo transformador con Dios. Nos reta a confiar, buscar y crecer en nuestra relación con Él. Al practicar la oración individual y comunitaria, descubrimos que el mayor regalo no es lo que pedimos, sino la conexión íntima con un Dios que siempre está presente, buscándonos y amándonos. La oración es una herramienta poderosa que no solo nos conecta con Dios, sino que también transforma nuestra vida y la de quienes nos rodean. Nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades, alinear nuestros deseos con los de Dios y actuar conforme a su voluntad. La oración como expresión de fe. Cada vez que oramos, estamos ejerciendo nuestra fe.
Al presentar nuestras peticiones, confiar en su provisión y buscar su guía, reconocemos que dependemos de un Dios que es soberano y amoroso. La oración nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que, aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en que su plan es perfecto. La importancia de la perseverancia. Jesús nos enseñó a ser constantes en la oración. En Lucas 18, 1-8, compartió la parábola de la viuda persistente, mostrando que Dios valora nuestra perseverancia y fe. Aunque las respuestas no siempre llegan de inmediato, la espera nos fortalece y nos enseña a depender completamente de Él. Orar en todo momento. La Biblia nos exhorta a orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Esto no significa estar en una postura física de oración todo el tiempo, sino mantener una actitud constante de conexión con Dios. Podemos hablar con Él en cualquier momento y lugar, agradeciéndole, pidiendo su dirección o simplemente compartiendo nuestras inquietudes. Los frutos de la oración. Cuando oramos, experimentamos paz, incluso en medio de las tormentas. Filipenses 4, 6-7 nos recuerda que al presentar nuestras peticiones con acción de gracias, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en su cuidado. Además, la oración nos cambia. Nos hace más sensibles a la voz de Dios, nos ayuda a discernir su voluntad y nos transforma en personas más compasivas, pacientes y amorosas. Un llamado a orar juntos. La oración comunitaria tiene un poder especial. Nos une como cuerpo de Cristo, fortalece nuestra fe colectiva y permite que experimentemos la obra de Dios de manera tangible. Al orar juntos, recordamos que no somos islas, sino parte de una familia espiritual. Vivir una vida de oración. Finalmente, la oración no debe ser un acto ocasional, sino un estilo de vida. Es nuestra forma de permanecer conectados con Dios, de buscar su presencia y de vivir conforme a su propósito. Cada vez que oramos, abrimos nuestro corazón al Dios que nos ama, que escucha y que actúa en nuestra vida. Es un privilegio y una responsabilidad que nos invita a crecer en fe, esperanza y amor. La oración como un acto transformador. La oración no solo es un medio para presentar nuestras peticiones a Dios, también es una herramienta que transforma nuestras vidas desde adentro. A través de ella, nuestro carácter se moldea según el corazón de Dios. Nos volvemos más humildes, más conscientes de nuestras limitaciones y más agradecidos por su gracia y misericordia. En la oración encontramos dirección para nuestras decisiones diarias y fortaleza para enfrentar los desafíos que se presentan. Incluso en los momentos en que no recibimos las respuestas que esperamos, aprendemos a confiar en los tiempos y propósitos de Dios, sabiendo que su plan siempre es para nuestro bien. Romanos 8:28. La oración como comunión con Dios. Más allá de las palabras, la oración es un espacio de intimidad donde podemos abrir nuestro corazón sin temor al juicio. Es un momento para ser auténticos, para compartir nuestras alegrías, frustraciones, miedos y sueños con aquel que nos conoce mejor que nadie. En esta comunión, no solo hablamos, sino que también escuchamos. En el silencio de la oración, el Espíritu Santo nos guía, nos consuela y nos revela la voluntad de Dios. Esta conexión profunda nos llena de paz y nos recuerda que somos amados incondicionalmente. Una invitación constante. Dios nos invita a acudir a Él en todo momento. No importa cuán pequeñas o grandes sean nuestras preocupaciones, Él desea que las llevemos ante su presencia. Como dice 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta invitación también nos desafía a ser consistentes en nuestra vida de oración. Al establecer un tiempo regular para estar con Dios, cultivamos una relación más fuerte y cercana con Él. La oración como un acto de fe y obediencia. Cuando oramos, demostramos nuestra fe en que Dios escucha y responde. Pero también mostramos nuestra disposición a aceptar su voluntad, incluso cuando no coincide con la nuestra. La oración nos enseña a rendirnos, a dejar nuestras cargas en sus manos y a confiar en su soberanía. Un llamado a la acción. La oración no solo nos conecta con Dios, también nos impulsa a actuar.
Nos mueve a vivir conforme a su palabra, a amar a los demás como Él nos ama y a ser instrumentos de su paz en el mundo. Una vida de oración auténtica se refleja en nuestras acciones diarias, en cómo tratamos a los demás y en cómo enfrentamos las dificultades. Conclusión. La oración es un regalo divino, una oportunidad para experimentar la presencia y el poder de Dios en nuestra vida. Es un camino hacia la transformación, la paz y la comunión con nuestro Creador. Al abrazar una vida de oración, no solo fortalecemos nuestra relación con Dios, sino que también nos convertimos en reflejos vivos de su amor y gracia. Que cada oración que elevemos sea un testimonio de nuestra fe y una expresión de nuestro deseo de caminar más cerca de Él. La oración como un testimonio vivo. Una vida marcada por la oración se convierte en un testimonio poderoso para quienes nos rodean. Cuando enfrentamos los retos con confianza en Dios, nuestra fe inspira a otros. La paz que experimentamos al depositar nuestras cargas en las manos de Dios es una luz que brilla en medio de las dificultades, atrayendo a quienes buscan esperanza y consuelo. La oración no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que también impacta nuestras relaciones con los demás. Nos enseña a perdonar, a ser pacientes y a amar incondicionalmente, reflejando el carácter de Cristo en cada interacción. La oración como intercesión. Una de las expresiones más profundas de amor es orar por los demás. La intercesión nos permite llevar las necesidades, los dolores y los anhelos de otros ante Dios, confiando en que Él actuará según su perfecta voluntad. Al orar por los demás, nos alineamos con el corazón de Dios, quien desea que todos experimenten su amor y salvación. La intercesión también nos une como comunidad, fortaleciendo los lazos de fe y solidaridad entre los creyentes. Un desafío a perseverar. La vida de oración no siempre es fácil. Hay momentos en los que puede parecer que nuestras oraciones no son escuchadas o que las respuestas tardan en llegar. Sin embargo, la Biblia nos anima a perseverar en la oración, confiando en que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Lucas 18, 1-8 nos recuerda la importancia de orar sin desmayar, como lo demuestra la parábola de la viuda persistente. Este pasaje nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que Dios es justo y fiel para responder en su tiempo perfecto. La oración como un puente entre lo terrenal y lo divino. Cuando oramos, abrimos un canal entre nuestra humanidad y la divinidad de Dios. Nos conectamos con su poder, su sabiduría y su amor, permitiendo que su voluntad se manifieste en nuestra vida. Cada oración, ya sea un susurro en la soledad o un clamor en comunidad, tiene el potencial de cambiar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón. La oración nos transforma de espectadores pasivos en participantes activos del plan redentor de Dios para el mundo. Invitación final. La oración es un regalo que Dios nos ofrece para acercarnos a Él, conocer su corazón y experimentar su poder. No importa dónde estemos en nuestra vida espiritual, siempre hay un nuevo nivel de profundidad al que podemos llegar a través de la oración. Aceptemos esta invitación divina con humildad y gratitud. Hagamos de la oración una parte esencial de nuestra vida, no solo como un hábito, sino como una expresión sincera de nuestra fe y amor por Dios. Que cada oración que elevemos sea un recordatorio de que no estamos solos, de que tenemos un Padre Celestial que nos ama y nos escucha, y de que, a través de la oración, podemos experimentar su presencia transformadora en nuestras vidas. El impacto eterno de la oración. La oración trasciende el tiempo y el espacio. Las palabras que pronunciamos hoy pueden tener un impacto eterno en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Cuando oramos, no solo participamos en una conversación con Dios, también nos convertimos en colaboradores de su obra en el mundo. Cada oración tiene un propósito, incluso aquellas que parecen no ser respondidas de inmediato. A veces, Dios utiliza nuestras oraciones para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe o prepararnos para algo más grande. Otras veces, nuestras oraciones interceden por situaciones que no podemos ver o entender completamente, pero que están bajo el control soberano de Dios. La oración como acto de fe. Orar es un acto de confianza en la soberanía y bondad de Dios. Es reconocer que, aunque no siempre entendemos sus caminos, confiamos en su amor y en su plan perfecto. La oración nos recuerda que no estamos en control,
pero estamos conectados con aquel que lo está. Cuando enfrentamos desafíos, orar nos da la oportunidad de rendir nuestras preocupaciones y temores a Dios. En lugar de intentar resolver todo por nuestra cuenta, aprendemos a depender de su guía y provisión. Esta confianza nos da paz, incluso en medio de las tormentas. Un llamado a orar constantemente. En 1 Tesalonicenses 5:17, se nos exhorta a orar sin cesar. Esto no significa que debemos estar de rodillas todo el día, sino que debemos mantener una actitud constante de oración, buscando la comunión con Dios en cada momento de nuestra vida. La oración continua nos ayuda a mantenernos enfocados en lo eterno, recordándonos que cada decisión, acción y pensamiento puede ser una expresión de nuestra fe. Nos invita a vivir en un estado de gratitud y dependencia, reconociendo a Dios en todo lo que hacemos. La oración como un legado. Nuestra vida de oración no solo nos afecta a nosotros, también deja un legado para las generaciones futuras. Cuando oramos, estamos sembrando semillas de fe que pueden dar fruto en la vida de nuestros hijos, nietos y más allá. Además, nuestras oraciones pueden ser una fuente de inspiración para otros creyentes. Al compartir cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones, fortalecemos la fe de quienes nos rodean y les animamos a buscar a Dios con confianza. Conclusión. La oración es más que un acto religioso, es un encuentro transformador con el Dios vivo. Es un puente entre nuestra humanidad y su divinidad, un canal de gracia, y una herramienta poderosa que nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. Que nunca subestimemos el poder de una oración sincera. Ya sea en momentos de alegría o de dolor, de certeza o de duda, que nuestras oraciones reflejen un corazón dispuesto a buscar a Dios, a confiar en Él y a caminar en obediencia. Y sobre todo, recordemos que la oración no es el fin en sí mismo, sino el medio para acercarnos al corazón de aquel que nos creó, nos ama y tiene un propósito eterno para nuestras vidas. Amén. La oración no es simplemente una rutina espiritual, sino una dinámica transformadora que nos permite conectarnos con lo divino, trayendo un pedazo del cielo a nuestra vida terrenal. Jesús, en Mateo 21:22, destacó la importancia de la fe al decir, y todo lo que pidan en oración, si creen, lo recibirán. Esta promesa revela que la oración no es un ritual vacío ni un acto de desesperación, sino una interacción viva con Dios basada en la fe. La fe se convierte en el puente entre nuestras peticiones y lo que recibimos de Dios. Sin ella, nuestras oraciones podrían parecer vacías, pero con fe, se transforman en poderosos instrumentos de cambio. La generosidad de Dios para responder nuestras oraciones está vinculada a nuestra fe. Cuando oramos con verdadera creencia, no solo expresamos deseos, sino que activamos una promesa divina, seremos escuchados y nuestras peticiones serán atendidas según la fidelidad y amor de Dios. Esta fe requiere confiar en el carácter de Dios, sabiendo que Él es fiel y justo. La verdadera fe no es pasiva, sino una elección activa de creer en la bondad de Dios, incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario. La fe en la oración también implica reconocer la soberanía de Dios. No se trata solo de desear algo fuertemente, sino de aceptar que sus respuestas, aunque no siempre coincidan con nuestras expectativas, son siempre las más adecuadas para nuestras vidas. Ya sea un sí, un no o un espera, cada respuesta está llena de la sabiduría divina que busca nuestro bien y su gloria. La oración con fe es esencial para el crecimiento espiritual. Con cada oración, aprendemos más sobre Dios y sobre nosotros mismos, confiando más plenamente en Él, entregando nuestras preocupaciones y recibiendo su paz. La oración se convierte en un acto de entrega, un acto de fe que fortalece nuestra relación con Dios. Al orar, debemos recordar que nuestra fe no se basa en recibir exactamente lo que pedimos, sino en la certeza de que Dios está con nosotros, escuchando cada palabra y respondiendo de la manera que más contribuirá a nuestro crecimiento espiritual y a su gloria eterna. En Marcos 11:22, Jesús nos enseñó que debemos creer que ya hemos recibido lo que pedimos en oración. Esta enseñanza no es solo un consejo, sino un mandato que nos invita a adoptar una actitud de anticipación y confianza. La fe en la oración nos lleva a vivir en un estado de expectativa, sabiendo que nuestras peticiones serán concedidas. Sin embargo, esta fe no es pasiva, debemos actuar con la convicción de que lo que pedimos ya está en proceso. Nuestras acciones deben reflejar nuestra fe.
Además, nuestras oraciones deben alinearse con la voluntad de Dios. La fe se convierte en un puente que conecta nuestros corazones con el corazón de Dios, transformando nuestros deseos en ecos de su voluntad. La perseverancia también es clave, debemos mantenernos firmes en nuestra confianza en Dios, incluso cuando las respuestas parecen tardar. La fe que persevera es la que triunfa, y es esta persistencia la que fortalece nuestro carácter y profundiza nuestra relación con Él. Finalmente, Jesús nos enseña en Lucas 11, 1, 4 a orar con humildad y confianza, reconociendo a Dios como nuestro Padre y buscando su voluntad en todo. La oración no es solo una fórmula de peticiones, sino una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios, recibir su guía y vivir en armonía con su propósito. Al orar, no solo buscamos lo que deseamos, sino que buscamos conocer más a Dios y confiar en su sabiduría y amor divinos. La enseñanza de Jesús sobre la oración no se limita a las palabras que pronunciamos, sino que nos invita a una relación profunda y continua con Dios. Cada oración es una oportunidad para acercarnos a Él, no solo para pedir, sino también para alinear nuestros corazones con su voluntad y propósito. En Lucas 11:9, Jesús nos anima a pedir, buscar y llamar, asegurándonos que Dios responderá. Esta es una invitación a mantener una comunicación constante y activa con Él, sabiendo que, al pedir, estamos iniciando una conversación, al buscar, nos acercamos a una mayor comprensión, y al llamar, pedimos acceso a nuevas revelaciones y profundidades de relación con nuestro Creador. La promesa de que Dios responderá a nuestras oraciones se basa en su carácter fiel y amoroso. Él no solo escucha nuestras peticiones, sino que está comprometido a actuar de acuerdo con su sabiduría divina y su amor incondicional. La fe en la oración nos lleva a vivir con la certeza de que nuestras oraciones no son en vano, sino que tienen el poder de mover el corazón de Dios, quien responde de la mejor manera para nuestro bien y su gloria. Es importante recordar que la oración no es solo una cuestión de pedir cosas materiales o deseos personales, sino una oportunidad para crecer espiritualmente, fortalecer nuestra fe y experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. A través de la oración, podemos aprender a confiar en Él en todas las circunstancias, sabiendo que Él está siempre presente y dispuesto a guiarnos, incluso cuando no comprendemos completamente sus caminos. La verdadera fe en la oración no es una fe que se basa únicamente en lo que vemos o sentimos, sino en la confianza en el carácter y las promesas de Dios. Al orar con fe, no solo buscamos respuestas a nuestras necesidades, sino que también nos abrimos a la transformación que Dios desea hacer en nosotros. La oración se convierte en un medio para que Dios nos moldee, nos enseñe y nos prepare para cumplir su propósito en nuestras vidas. Por lo tanto, al reflexionar sobre cómo mejorar nuestra vida de oración, debemos recordar que no se trata solo de pedir, sino de buscar una relación más profunda con Dios. Cada oración es una oportunidad para descubrir más de Él, para alinearnos con su voluntad y para experimentar la paz que solo Él puede ofrecer. Al vivir en fe y confianza, podemos estar seguros de que Dios responderá a nuestras oraciones, no solo de la manera que esperamos, sino de la mejor manera posible, siempre guiado por su amor y sabiduría divinos. La práctica de la oración, entonces, se convierte en un camino de crecimiento espiritual continuo. Cada vez que oramos, estamos invitando a Dios a intervenir en nuestras vidas, no solo para satisfacer nuestras necesidades inmediatas, sino para transformar nuestro corazón y nuestra mente. A través de la oración, aprendemos a ver el mundo con los ojos de Dios, a entender mejor sus planes para nosotros y a vivir de acuerdo con su voluntad, incluso cuando esa voluntad no coincide con nuestros deseos inmediatos. La fe que se expresa en la oración no es una fe pasiva, sino activa. Es una fe que se manifiesta en la confianza en las promesas de Dios, pero también en la disposición de actuar conforme a esa fe. Si oramos por sanidad, debemos vivir con la esperanza de que la sanidad está en camino, tomando decisiones que reflejan esa creencia. Si oramos por provisión, debemos vivir con la confianza de que Dios proveerá, actuando con sabiduría y diligencia mientras esperamos. La oración no solo cambia nuestra relación con Dios, sino que también nos transforma a nosotros mismos, fortaleciendo nuestra fe y nuestra capacidad de vivir de acuerdo con sus principios. Además, la oración nos invita a ser perseverantes. No siempre recibimos respuestas inmediatas, y a veces las respuestas de Dios son diferentes a lo que esperábamos. Sin embargo,
la perseverancia en la oración nos enseña a confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La paciencia y la persistencia en la oración nos permiten desarrollar un carácter más fuerte y una fe más profunda. La oración constante también nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que es verdaderamente importante, nuestra relación con Dios y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. El modelo de oración que Jesús nos enseñó, como el Padre Nuestro, no solo nos proporciona las palabras para orar, sino que nos da una estructura que nos recuerda la importancia de alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios. Al comenzar con una alabanza a su santidad y autoridad, nos recordamos que la oración no se trata solo de nosotros, sino de reconocer a Dios como el centro de nuestra vida. Al pedir que se haga su voluntad, expresamos nuestra disposición a someternos a su soberanía y a confiar en que su plan es mejor que el nuestro. Al pedir por nuestras necesidades diarias y por el perdón, nos recordamos nuestra dependencia de Él y nuestra necesidad de su gracia. Finalmente, al reflexionar sobre nuestra vida de oración, es importante recordar que la oración es un acto de fe que nos acerca a Dios. No se trata de una rutina o de un acto mecánico, sino de una conversación viva y dinámica con nuestro Creador. Cada vez que oramos, estamos invitando a Dios a transformar nuestra vida, a guiarnos y a revelarnos más de su amor y sabiduría. La oración, entonces, no solo es un medio para recibir lo que pedimos, sino una oportunidad para conocer más profundamente a Dios y para vivir de acuerdo con su voluntad, confiando en que Él siempre responderá de la mejor manera para nuestro bien y su gloria. La oración, entonces, es mucho más que una simple solicitud o un acto religioso, es una forma de vida, un medio para profundizar nuestra relación con Dios y para vivir de acuerdo con su propósito. Nos recuerda que nuestra fe no debe ser estática, sino que debe crecer y evolucionar con cada conversación con Él. Cada vez que oramos, estamos abriendo nuestro corazón a Dios, permitiéndole que transforme nuestros pensamientos, deseos y acciones. La oración se convierte en un espacio sagrado donde podemos ser vulnerables, expresar nuestras preocupaciones, agradecer por sus bendiciones y buscar su guía. En este proceso, también aprendemos a ser humildes. La oración nos recuerda que no somos autosuficientes, sino que dependemos completamente de la gracia y el amor de Dios. A medida que oramos, reconocemos nuestra necesidad de Él en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestra provisión y en nuestra paz interior. Esta humildad nos lleva a un lugar de mayor dependencia de Dios, confiando en que Él conoce lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Además, la oración nos ayuda a mantener nuestra perspectiva en lo eterno. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, preocupaciones y desafíos, pero la oración nos permite poner nuestras mentes y corazones en lo que realmente importa, la voluntad de Dios y su reino. Al orar, nos recordamos que nuestra vida aquí es solo temporal y que nuestras verdaderas riquezas están en lo espiritual. Nos alineamos con los valores de Dios, buscando no solo nuestra satisfacción personal, sino también la expansión de su reino en la tierra. La oración también es un acto de gratitud. Nos invita a reconocer las bendiciones que Dios ya ha derramado sobre nosotros y a agradecerle por su fidelidad. Al hacerlo, cultivamos un corazón agradecido que no solo se enfoca en lo que nos falta, sino en lo que ya hemos recibido. Esta actitud de gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a vivir con una mentalidad de abundancia, sabiendo que Dios es generoso y que siempre proveerá lo que necesitamos. La oración también tiene un poder transformador en nuestra vida interior. A medida que oramos, nos volvemos más conscientes de nuestros propios corazones, de nuestras luchas internas y de las áreas de nuestra vida que necesitan sanación. La oración se convierte en un espejo que refleja nuestras debilidades, pero también una fuente de fortaleza para enfrentarlas. Nos permite rendirnos ante Dios, entregándole nuestras cargas y confiando en que Él nos dará la fuerza para superarlas. Finalmente, la oración es un medio para experimentar la paz de Dios. En medio de las dificultades y los desafíos, la oración nos ofrece un refugio donde podemos descansar en la presencia de Dios. A través de la oración, podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la seguridad de saber que Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos.
En resumen, la oración es un regalo divino, una herramienta poderosa que nos conecta con Dios, transforma nuestra vida y nos permite vivir de acuerdo con su voluntad. Nos invita a acercarnos a Él con fe, confianza y gratitud, sabiendo que Él escucha nuestras oraciones y responde de acuerdo con su amor y sabiduría. Cada vez que oramos, estamos participando en un acto de fe que no solo nos cambia a nosotros, sino que también impacta el mundo a nuestro alrededor, trayendo el reino de Dios a la tierra y reflejando su gloria en nuestras vidas. La oración, entonces, se convierte en una experiencia que trasciende lo individual y se convierte en un acto colectivo, un medio para edificar la comunidad de creyentes. Cuando oramos juntos, unimos nuestras voces y corazones en un solo propósito: buscar la voluntad de Dios, interceder por los demás y reconocer que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. En la unidad de la oración, encontramos fortaleza y apoyo, y experimentamos la verdadera naturaleza de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, llamado a interceder y a vivir en amor y servicio mutuo. Además, la oración nos invita a ser más conscientes de las necesidades de los demás. Nos desafía a mirar más allá de nuestras propias preocupaciones y a interceder por aquellos que están pasando por dificultades. A través de la oración, aprendemos a amar de manera más profunda y a actuar con compasión. Nos lleva a tomar el corazón de Cristo, orando por la sanidad de los enfermos, la restauración de las relaciones rotas, la provisión para los necesitados y la salvación de aquellos que aún no conocen a Dios. La oración también nos ayuda a mantener nuestra identidad en Cristo. En un mundo que constantemente nos ofrece definiciones cambiantes de éxito, valor y propósito, la oración nos recuerda quiénes somos en Él. Nos ancla en nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de Dios, amados y aceptados tal como somos. Al orar, nos alineamos con la verdad de su palabra, que nos afirma y nos da seguridad en nuestra relación con Él. Esta identidad nos capacita para vivir con propósito, sabiendo que no estamos aquí por casualidad, sino que somos parte de un plan divino mucho más grande. Además, la oración nos da la capacidad de discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo. En un entorno lleno de distracciones, ansiedades y voces contradictorias, la oración nos permite escuchar claramente la dirección del Espíritu Santo. Nos enseña a ser sensibles a la guía divina y a reconocer las oportunidades y desafíos que Dios pone en nuestro camino. A través de la oración, desarrollamos una relación más profunda con el Espíritu Santo, quien nos enseña, nos consuela y nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. La oración también es un medio para experimentar la adoración. No solo oramos para pedir, sino también para rendirnos ante la majestad de Dios, para reconocer su grandeza y su soberanía. La adoración en la oración es una respuesta a la revelación de su gloria, un acto de humildad y gratitud que reconoce que Él es digno de toda alabanza. Al adorar a Dios en oración, nos alineamos con su naturaleza y nos unimos a las huestes celestiales en su glorificación. Por último, la oración nos prepara para enfrentar las pruebas y dificultades de la vida con una perspectiva renovada. Cuando oramos, nos armamos de la fortaleza espiritual que necesitamos para enfrentar los retos con fe y valentía. La oración nos da la seguridad de que no estamos solos en nuestras luchas, sino que Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y dándonos la paz que necesitamos para superar cualquier obstáculo. En conclusión, la oración es una herramienta poderosa, transformadora y esencial para el creyente. No solo es un medio para pedir y recibir, sino un espacio para conocer más a Dios, para profundizar nuestra relación con Él, para recibir dirección y consuelo, y para ser fortalecidos en nuestra fe. A través de la oración, experimentamos la cercanía de Dios y participamos activamente en su obra en el mundo. Cada oración es una oportunidad para crecer en nuestra fe, ser transformados por su gracia y contribuir al avance de su reino en la tierra. Así, al orar, nos alineamos con la voluntad de Dios, nos preparamos para enfrentar la vida con esperanza y fe, y nos convertimos en instrumentos de su amor y poder en el mundo. Saber esto debería darnos confianza cada vez que nos acercamos a Dios en oración. No estamos hablando a un vacío, sino a un Padre que está deseoso de escuchar a sus hijos y responderles. Este entendimiento transforma nuestra práctica de la oración, llevándola de ser un simple ritual a una interacción profunda y dinámica, donde cada petición y búsqueda son actos de fe en un Dios que responde. Sin embargo,
Jesús también subraya la importancia de tener una actitud activa en la oración. No basta con pedir una sola vez y olvidarse, ni buscar de manera pasiva o llamar sin esperanza. Nos anima a comprometernos de manera persistente, con la certeza de que nuestra perseverancia será recompensada. Esto no significa que todas nuestras oraciones se respondan exactamente como las deseamos, sino que serán respondidas de la manera que mejor nos convenga según la perspectiva de Dios. Esto requiere una fe que no se rinda fácilmente, una fe que persista a pesar de los desafíos o retrasos. La persistencia en la oración refleja nuestra confianza en el carácter de Dios. Si creemos que Él es bueno y fiel, nuestras oraciones continuarán a pesar de las circunstancias. La repetición de los verbos pedir, buscar y llamar no es un llamado a la repetición mecánica, sino a una profundización constante en la relación con Dios, descubriendo más sobre su carácter y su voluntad mientras persistimos en la oración. En última instancia, nuestras oraciones deben estar alineadas con la voluntad de Dios. Esto implica entender que, mientras pedimos, buscamos y llamamos, nuestras peticiones deben reflejar no solo nuestros deseos, sino también los deseos de Dios para nuestras vidas. Esto puede requerir que ajustemos nuestras oraciones a medida que crecemos en comprensión y madurez espiritual, asegurándonos de que lo que pedimos esté en armonía con lo que Dios quiere para nosotros. Esta alineación es crucial, porque las oraciones que están en sintonía con la voluntad de Dios son las que se manifiestan con mayor poder en nuestras vidas. Así que, cuando ores, hazlo con la confianza de que serás escuchado, con la persistencia que honra la naturaleza de Dios y con la humildad que acepta que la mejor respuesta de Dios puede ser diferente a lo que esperabas. Acércate a Dios con un corazón abierto, listo para recibir, buscar y llamar, no solo para tu propio beneficio, sino para crecer en una relación cada vez más profunda con el que te creó, te conoce y te ama infinitamente. En Juan 14, 13-14, Jesús nos enseña que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Estas palabras no son solo una fórmula, sino una invitación a entrar en una relación transformadora con Dios a través de Jesús. Orar en el nombre de Jesús significa reconocer su autoridad, su poder y su rol como mediador entre nosotros y el Padre. Es confiar plenamente en que Él puede y actuará en nuestras vidas conforme a las promesas de Dios. La eficacia de nuestras peticiones cuando oramos en el nombre de Jesús viene de la autoridad que su nombre lleva. No se trata de repetir mecánicamente su nombre al final de nuestras oraciones, sino de entender y declarar que Él es el fundamento de nuestra fe y la fuente de nuestra esperanza. Al invocar el nombre de Jesús, ponemos nuestra confianza no en nuestras propias palabras o méritos, sino en su carácter perfecto y su obra redentora en la cruz. Esto da peso y promesa a nuestras oraciones, trascendiendo nuestras capacidades humanas. Además, Jesús aclara que la finalidad última de nuestras oraciones debe ser la glorificación de Dios. Cuando nuestras peticiones son respondidas, no es solo para nuestro beneficio personal, aunque Dios se preocupa profundamente por nuestras necesidades. Las respuestas a nuestras oraciones son manifestaciones de la bondad y el poder de Dios, diseñadas para revelar su gloria y fomentar nuestra relación con Él. Cada respuesta a nuestras oraciones se convierte en una oportunidad para que otros vean la realidad de Dios actuando en el mundo, fortaleciendo así nuestra fe y la fe de quienes nos rodean. Orar en el nombre de Jesús también implica una condición crucial: nuestras peticiones deben estar alineadas con la voluntad de Dios. Esto significa que nuestras oraciones deben reflejar no solo nuestros deseos personales, sino también los deseos de Dios para nuestras vidas y para el mundo. Esta alineación se cultiva a través de una relación íntima con Jesús, donde aprendemos a conocer su corazón y su mente a través de la oración constante, el estudio de las Escrituras y la comunión con el Espíritu Santo. La fe es otro componente esencial al orar en el nombre de Jesús. No es suficiente saber quién es Jesús, debemos creer activamente en su poder y voluntad para actuar a nuestro favor. Esta fe no es pasiva, sino una fe que actúa, que persiste a pesar de los obstáculos y que se mantiene firme incluso cuando las respuestas parecen tardar. La verdadera fe en el nombre de Jesús nos lleva a perseverar en la oración, confiando en que, en el tiempo y modo perfectos de Dios, nuestras peticiones tendrán respuesta. Por lo tanto, al acercarnos a Dios en oración, hagámoslo con un corazón que comprenda profundamente el privilegio y la responsabilidad de orar en el nombre de Jesús.
Que cada oración refleje nuestro compromiso con su voluntad, nuestra confianza en su poder y nuestro deseo de ver su nombre glorificado en nuestras vidas y en el mundo. Esta es la esencia de una vida de oración que honra a Dios y edifica nuestra alma. En Juan 15:7, Jesús nos dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Este versículo revela un principio profundo sobre la oración y nuestra relación con Cristo. Permanecer en Él no es simplemente una invitación a una práctica espiritual pasiva, sino un llamado a una participación activa y consciente en una vida moldeada y nutrida por su presencia y sus palabras. Esto implica una comunión constante con Él, donde nuestras vidas reflejan un compromiso continuo con su enseñanza y su camino. Esta relación íntima con Jesús es el fundamento sobre el cual se construyen nuestras oraciones. No se trata solo de pedir lo que necesitamos o deseamos, sino de alinear esos deseos con la voluntad de Dios, tal como se revela a través de Jesús. Cuando sus palabras y enseñanzas permanecen en nosotros, nuestras oraciones naturalmente se alinean con los propósitos y deseos de Dios. Esto es esencial porque nuestras oraciones más poderosas son aquellas que reflejan no nuestros propios deseos egoístas, sino los deseos de Dios para nosotros y para el mundo. La promesa de que nuestras oraciones serán respondidas, pidan lo que quieran y se les concederá, está intrínsecamente ligada a esta relación. No es una carta blanca para obtener cualquier cosa que pidamos, sino una promesa de que, cuando nuestros corazones y mentes están sincronizados con Dios, nuestras peticiones serán en armonía con lo que Él quiere otorgarnos. Esto significa que nuestras oraciones no solo son escuchadas, sino respondidas de manera que reflejan la bondad, la generosidad y, lo más importante, la sabiduría de Dios. El proceso de permanecer en Cristo y en su palabra nos lleva a un lugar donde nuestras oraciones no son simplemente peticiones egoístas o superficiales, sino un reflejo de una vida transformada por Él. A medida que nos sumergimos en su palabra y nos dejamos guiar por su espíritu, nuestras oraciones se convierten en una extensión natural de nuestra relación con Él. No solo pedimos por lo que deseamos, sino por lo que Él desea para nosotros, lo que nos lleva a un entendimiento más profundo de su voluntad y nos ayuda a caminar en obediencia. Por lo tanto, la clave para una vida de oración efectiva y fructífera es permanecer en Cristo y permitir que sus palabras permanezcan en nosotros. Al hacerlo, nuestras oraciones se alinean con su voluntad y nuestras vidas reflejan su gloria. En este proceso, experimentamos no solo respuestas a nuestras oraciones, sino una relación más profunda con el Señor, una relación que nos transforma y nos prepara para vivir de acuerdo con su propósito eterno. Permanecer en Cristo no solo nos ofrece la oportunidad de ver nuestras oraciones respondidas, sino que también nos lleva a vivir de manera más plena y conforme a la voluntad de Dios. Al estar profundamente conectados con Él, nuestros deseos y peticiones se transforman, porque comenzamos a ver las cosas desde su perspectiva. La comunión constante con Jesús a través de su palabra y la guía del Espíritu Santo nos permite discernir lo que es verdaderamente importante y lo que refleja su plan divino para nuestras vidas. Este proceso de permanecer en Él nos ayuda a cultivar una fe más madura y una dependencia más profunda de Dios. Al alinearnos con su voluntad, aprendemos a confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando nuestras oraciones no son respondidas de la manera que esperamos. La confianza en su sabiduría nos permite descansar en su plan, sabiendo que Él tiene el control y que todo lo que hace es para nuestro bien y para su gloria. En última instancia, la oración no solo se trata de obtener lo que deseamos, sino de acercarnos más a Dios, de conocerlo más profundamente y de ser transformados por su presencia. La verdadera esencia de la oración es un diálogo constante con el Creador, donde no solo hablamos, sino que también escuchamos y somos guiados por su voz. A medida que permanecemos en Él, nuestras oraciones reflejan un corazón que anhela lo que Él desea, y nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo de su amor y fidelidad. Así que, cuando oramos, hagámoslo con un corazón que está completamente entregado a la voluntad de Dios, confiando en que Él nos guiará, nos responderá y nos transformará. Al permanecer en Cristo y permitir que su palabra habite en nosotros, nuestras oraciones se convierten en un acto de adoración, de entrega y de alineación con el propósito divino. En este proceso, no solo buscamos lo que queremos, sino que buscamos conocer y hacer la voluntad de Dios, experimentando una relación más profunda y rica con Él.
Este proceso de permanecer en Cristo también implica un compromiso diario con su enseñanza y un deseo constante de vivir conforme a sus principios. A medida que nos sumergimos más en su palabra, nuestro entendimiento de lo que Él quiere para nuestras vidas se profundiza, y nuestras oraciones se convierten en una expresión de ese entendimiento. Ya no pedimos solo por nuestras necesidades inmediatas o deseos superficiales, sino que buscamos que nuestras peticiones estén alineadas con el propósito eterno de Dios para nosotros y para el mundo. Además, permanecer en Cristo significa reconocer que nuestra fuerza y sabiduría provienen de Él. Al orar, debemos recordar que no estamos actuando por nuestra propia cuenta, sino que dependemos completamente de su gracia. Esto nos lleva a una humildad profunda, sabiendo que no podemos hacer nada sin su ayuda, y que incluso nuestras oraciones son posibles solo gracias a su Espíritu que intercede por nosotros. Este tipo de oración, basada en una relación íntima con Cristo, nos lleva a vivir de manera diferente. Nos transforma de adentro hacia afuera, ya que nuestra mente y corazón son renovados por su presencia. A medida que permanecemos en Él, experimentamos paz, gozo y propósito, sabiendo que nuestras vidas están en las manos de un Dios que nos ama y nos guía. Por lo tanto, al orar, no solo debemos enfocarnos en lo que pedimos, sino también en cómo nuestra relación con Cristo está siendo cultivada y fortalecida. Cada oración es una oportunidad para profundizar esa conexión, para alinearnos más con su voluntad, y para ser transformados por su amor. Al hacerlo, nuestras vidas reflejarán más de su gloria y, a través de nosotros, otros podrán ver su obra en acción. En última instancia, permanecer en Cristo y orar con fe no solo nos lleva a ver respuestas a nuestras peticiones, sino que nos lleva a un nivel más profundo de comunión con Dios. Nos invita a vivir una vida más plena, más rica en significado, y más centrada en su propósito. Así, nuestras oraciones dejan de ser simplemente peticiones, y se convierten en una forma de vivir en constante dependencia y adoración a aquel que nos creó y nos sostiene. Vivir conforme a las enseñanzas de Jesús y permanecer en su amor no solo influye en nuestra manera de orar, sino que también transforma nuestras vidas. A medida que sus palabras se arraigan en nosotros, nuestras perspectivas y prioridades cambian, y nuestros corazones se convierten en la forma en que percibimos el mundo y tomamos decisiones. En este proceso, descubrimos que la verdadera oración refleja una vida vivida en comunión con Jesús. Además, nuestra confianza en la fidelidad de Dios se fortalece al aferrarnos a Cristo y a sus enseñanzas, experimentando su amor y fidelidad tanto en momentos pequeños como grandes. Esta confianza es clave porque orar con fe no es simplemente esperar que Dios haga lo que deseamos, sino confiar plenamente en que Él hará lo que es mejor para nosotros, en su tiempo y a su manera. El llamado a permanecer en Jesús y dejar que sus palabras permanezcan en nosotros es una invitación a vivir una vida de satisfacción espiritual y efectividad en la oración. Es un llamado a sumergirse en una relación que transforma no solo nuestras oraciones, sino toda nuestra existencia. Al comprometernos a vivir según sus palabras, entramos en una dinámica de vida donde cada oración y cada acto se impregnan con el poder y la presencia de Dios. En Juan 16:23, Jesús nos asegura que, después de su ascensión, podremos acudir directamente al Padre en su nombre. Esto no solo simplifica nuestra comunicación con Dios, sino que eleva nuestra relación a una de mayor confianza y autoridad espiritual. Orar en el nombre de Jesús es un privilegio que conlleva una gran responsabilidad y la promesa de que nuestras peticiones serán concedidas para que nuestra alegría sea completa. Sin embargo, esta promesa no es una autorización para pedir cualquier cosa, sino una invitación a alinear nuestras peticiones con la voluntad de Dios. Orar en su nombre significa hacerlo bajo su autoridad, reconociendo sus enseñanzas y deseos para nuestras vidas. La efectividad de nuestras oraciones depende de nuestra relación con Jesús y nuestra comprensión de su voluntad. La oración efectiva no se mide solo por las respuestas que recibimos, sino por cómo estas respuestas nos transforman y nos acercan más a Dios. La verdadera alegría, según Jesús, surge de esta profunda conexión con el Padre, una alegría que va más allá de las circunstancias y se basa en el amor inmutable de Dios. Además, esta promesa nos invita a una comunión continua con Dios. No es suficiente orar solo en momentos de necesidad, debemos mantener una línea constante de comunicación con Él. Esta práctica constante de la oración fortalece nuestra fe,
profundiza nuestro entendimiento de Dios y afianza nuestra dependencia de su providencia y dirección. Orar en el nombre de Jesús es entrar en una dimensión de fe donde cada petición lleva el peso de su autoridad y el sello de su propósito. En Romanos 8:26, encontramos una hermosa verdad: cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta promesa nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha ni en nuestra búsqueda de Dios. El Espíritu Santo actúa como nuestro intercesor, llevando nuestras necesidades ante el Padre incluso cuando no podemos expresarlas con palabras. Su intercesión es perfecta y alineada con la voluntad de Dios, garantizando que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas de la manera más adecuada. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es una fuente constante de fortaleza y consuelo, recordándonos que la gracia de Dios es suficiente, incluso en nuestros momentos más oscuros. Al participar en la intercesión del Espíritu, nos unimos a la vida misma de la Trinidad, entrando en la comunión eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Finalmente, en Efesios 6:18, se nos exhorta a orar en el Espíritu en todo momento, manteniendo una comunicación constante con Dios. Orar en el Espíritu significa dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras oraciones, asegurando que nuestras peticiones estén en armonía con la voluntad de Dios. Esta forma de oración no es limitada a momentos específicos, sino que debe ser una práctica constante en nuestra vida. La perseverancia en la oración y la intercesión por otros son aspectos cruciales para fortalecer nuestra fe y construir una fortaleza espiritual capaz de resistir en tiempos de prueba. Orar en el Espíritu también implica estar alertas, siendo sensibles a lo que el Espíritu nos revela sobre nuestras vidas y las de los demás. Esta vigilancia espiritual nos mantiene conscientes de las realidades espirituales y de los ataques del enemigo, permitiéndonos responder a esos impulsos con oraciones específicas y dirigidas. La perseverancia en la oración es esencial, ya que, a menudo, enfrentamos desafíos y obstáculos que intentan disuadirnos de nuestra práctica de oración. Sin embargo, la constancia en orar en el Espíritu nos asegura que estamos construyendo una fortaleza espiritual capaz de resistir en tiempos de prueba y fortalecer nuestra fe día tras día. Además, la intercesión por otros es otro aspecto fundamental de orar en el Espíritu. No solo estamos llamados a preocuparnos por nuestras propias necesidades, sino también a llevar las cargas de los demás ante Dios. La oración intercesora nos permite ser instrumentos de bendición para otros, llevando sus peticiones y luchas ante el Padre, confiando en que Él responderá según su voluntad. Esta práctica de orar en el Espíritu, con perseverancia y vigilancia, no solo fortalece nuestra vida de oración, sino que también nos transforma en agentes de cambio en el mundo, ya que nuestras oraciones no solo afectan nuestras vidas, sino que también tienen el poder de impactar a quienes nos rodean. Al orar por otros, nos unimos en un propósito común, buscando la gloria de Dios y el avance de su reino en la tierra. Por lo tanto, orar en el Espíritu no es solo una actividad religiosa, es una forma de vivir, una manera de estar profundamente conectados con Dios en todo momento. Nos invita a una relación dinámica y continua con Él, donde cada oración, cada petición, y cada intercesión se convierten en una expresión de nuestra dependencia y confianza en su soberanía. A través de la oración en el Espíritu, experimentamos el poder transformador de la presencia de Dios en nuestras vidas, lo que nos capacita para enfrentar cualquier desafío con fe, esperanza y amor. La oración en el Espíritu nos lleva más allá de una simple práctica religiosa y se convierte en un estilo de vida. Al orar con el Espíritu, nuestra relación con Dios se profundiza, y nuestras vidas se alinean cada vez más con su voluntad. Esta constante comunicación con Él nos permite ser sensibles a su guía, y nos fortalece en los momentos de debilidad. Además, nos permite ser instrumentos de paz y restauración en el mundo, llevando la luz de Cristo a los que nos rodean. En este proceso, nuestra oración se transforma en una herramienta poderosa para la edificación del cuerpo de Cristo. Al interceder por los demás, nos unimos en un propósito divino, buscando no solo nuestras propias necesidades, sino también el bienestar de aquellos que forman parte de nuestra comunidad. De esta manera, la oración se convierte en un acto de amor y solidaridad, reflejando el corazón de Dios por el prójimo. La perseverancia en la oración también es clave. Aunque en ocasiones puede resultar difícil mantener la disciplina de orar continuamente, el Espíritu nos da la fuerza para seguir adelante.
Nos ayuda a superar las tentaciones de la apatía y el cansancio espiritual, recordándonos que la oración no es solo un medio para recibir, sino también una forma de rendirnos ante la voluntad de Dios. Es en la perseverancia donde encontramos la verdadera recompensa, no solo en las respuestas a nuestras oraciones, sino en el crecimiento espiritual que experimentamos a medida que nos acercamos más a Él. Por último, orar en el Espíritu nos invita a vivir con un propósito mayor, a vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana. Nos enseña a ser humildes y a reconocer que no podemos hacer nada por nuestra cuenta, sino que dependemos completamente de su gracia y poder. A través de la oración, nos transformamos, y nuestra vida se convierte en un testimonio de su amor y fidelidad. En resumen, orar en el Espíritu no es solo una acción puntual, sino una forma de vida que nos conecta profundamente con Dios, nos transforma y nos capacita para ser testigos de su reino en la tierra. Nos invita a vivir en una comunión constante con Él, a ser sensibles a su voluntad, y a interceder por los demás, mientras perseveramos en la fe. A través de la oración en el Espíritu, podemos experimentar la paz, la fortaleza y la alegría que provienen de estar plenamente alineados con el corazón de Dios. Orar en el Espíritu también nos lleva a una mayor comprensión de nuestra identidad en Cristo. A medida que nos sumergimos en su presencia, el Espíritu Santo nos revela más sobre quiénes somos en Él y cómo debemos vivir de acuerdo con su propósito. Esta revelación nos da confianza para caminar en la vida diaria, sabiendo que no estamos solos, sino que somos guiados y fortalecidos por el Espíritu. Nos recuerda que somos hijos de Dios, llamados a reflejar su gloria y a ser instrumentos de su amor en un mundo necesitado. Además, la oración en el Espíritu nos permite desarrollar una sensibilidad espiritual que nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en cada área de nuestra vida. A medida que oramos, el Espíritu Santo nos guía, nos enseña y nos capacita para tomar decisiones que estén alineadas con su plan perfecto. Nos da sabiduría para enfrentar los desafíos y nos da paz en medio de la incertidumbre. La oración se convierte en un medio para recibir dirección divina y experimentar el consuelo que solo Él puede ofrecer. La intercesión también juega un papel fundamental en la oración en el Espíritu. Al orar por los demás, no solo estamos llevando sus necesidades ante Dios, sino que también estamos participando activamente en la obra redentora de Cristo. La intercesión nos permite ser canales de bendición para aquellos que atraviesan dificultades, y nos invita a ser parte de la transformación que Dios está obrando en el mundo. A través de nuestras oraciones, podemos ser instrumentos de sanidad, restauración y liberación para aquellos que están en necesidad. La perseverancia en la oración también nos fortalece en nuestra fe. En los momentos de prueba, cuando las respuestas no llegan de inmediato o cuando las circunstancias parecen desalentadoras, la oración nos mantiene firmes. El Espíritu Santo nos anima a seguir orando, a no rendirnos, a confiar en que Dios está obrando, aunque no siempre podamos ver los resultados de inmediato. Es en esa perseverancia donde encontramos la fuerza para seguir adelante, sabiendo que nuestras oraciones están siendo escuchadas y que Dios está trabajando en nosotros y en los demás. Finalmente, orar en el Espíritu nos lleva a un lugar de adoración continua. A medida que nos conectamos con Dios en oración, nuestra vida se convierte en un acto de adoración constante. La oración no es solo un momento específico del día, sino una actitud de corazón que nos lleva a vivir para su gloria en todo lo que hacemos. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento se convierte en una oportunidad para rendirnos a Él y reflejar su amor y bondad al mundo. En resumen, orar en el Espíritu es una invitación a vivir en una relación profunda y constante con Dios. Nos transforma, nos guía y nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. A través de la oración, nos conectamos con su poder, su sabiduría y su amor, y somos llamados a interceder por los demás, a perseverar en la fe y a vivir una vida de adoración continua. Al hacerlo, experimentamos la paz, la fortaleza y la alegría que solo Él puede dar, y nos convertimos en testigos vivos de su reino en la tierra. En esta práctica de oración en el Espíritu, descubrimos que no solo nuestras vidas son transformadas, sino que también nos convertimos en instrumentos de cambio en el mundo que nos rodea. La oración tiene el poder de mover montañas, no solo en el sentido literal, sino en la manera en que cambia corazones, situaciones y circunstancias.
Cada vez que oramos, estamos participando en la obra redentora de Dios, colaborando con Él en la expansión de su reino y en la restauración de su creación. Además, al orar en el Espíritu, somos fortalecidos en nuestra identidad como miembros del cuerpo de Cristo. Nos damos cuenta de que no oramos solo por nosotros mismos, sino también por la Iglesia y por el mundo entero. El Espíritu Santo nos une como una familia espiritual, guiándonos a interceder por las necesidades de los demás y a compartir las cargas de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Esta intercesión no solo es un acto de amor, sino también una manifestación de la unidad que tenemos en Cristo. En este proceso, la oración se convierte en un medio para experimentar la plenitud del amor de Dios. Cuando nos acercamos a Él en oración, no solo buscamos respuestas, sino que también buscamos su presencia. La oración nos permite estar en comunión con Él de una manera íntima y personal, experimentando su paz, su consuelo y su dirección. Es en este lugar de comunión que encontramos la verdadera satisfacción espiritual, esa alegría completa que Jesús prometió a sus discípulos. Además, la oración en el Espíritu nos ayuda a mantenernos enfocados en lo eterno. En medio de las distracciones y preocupaciones de la vida diaria, orar nos recuerda que nuestra esperanza no está en las circunstancias temporales, sino en las promesas eternas de Dios. Nos anima a mirar más allá de lo visible y a poner nuestra confianza en lo invisible, sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas y en el mundo de maneras que no siempre podemos ver, pero que son igualmente poderosas. La oración también nos equipa para ser testigos del amor de Dios en un mundo que lo necesita desesperadamente. A medida que nos sumergimos en la oración, somos transformados para ser más como Cristo, reflejando su carácter y su compasión. El Espíritu Santo nos capacita para ser agentes de cambio, llevando esperanza, sanidad y restauración a aquellos que nos rodean. Cada vez que oramos, estamos participando en la misión de Dios en la tierra, llevando su luz a un mundo oscuro. En resumen, orar en el Espíritu no es solo una actividad espiritual, sino una forma de vida. Es una invitación a vivir en una relación continua con Dios, a ser transformados por su presencia y a participar activamente en su obra en el mundo. A través de la oración, somos equipados para vivir de acuerdo con su voluntad, para interceder por los demás y para ser testigos de su amor. Nos lleva a una vida de adoración constante, donde cada acción, palabra y pensamiento está alineado con su propósito eterno. Orar en el Espíritu es el camino hacia una vida plena, llena de paz, fortaleza y alegría, y nos convierte en instrumentos de transformación en un mundo que necesita desesperadamente el toque de Dios. Esta intercesión refuerza la unidad y el amor dentro del cuerpo de Cristo, demostrando nuestra conexión y preocupación mutua. Al fortalecer a los demás mediante nuestras oraciones, estamos participando activamente en el bienestar espiritual de la comunidad de fe. Esto no solo beneficia a quienes oramos, sino que también nos fortalece espiritualmente, brindándonos una perspectiva más amplia y un corazón más compasivo. En resumen, orar en el Espíritu es una práctica profunda y multifacética que enriquece nuestra relación con Dios, nos prepara para la vida espiritual y nos une más estrechamente con nuestros hermanos en la fe. Es una práctica transformadora que nos invita a vivir en una constante y dinámica comunión con Dios. En Filipenses 4:6, se nos presenta una poderosa herramienta para combatir la ansiedad que tantas veces invade nuestras vidas diarias. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este versículo no solo nos insta a evitar la ansiedad, sino que nos ofrece una estrategia clara para transformar nuestra preocupación en paz. La oración es clave, y la instrucción de no inquietarnos por nada es radical en un mundo lleno de estrés y preocupaciones. Sin embargo, la Biblia nos llama a adoptar una postura de confianza y liberación de la ansiedad, llevándonos a presentar cada situación ante Dios en oración. Al hacerlo, mostramos una comunicación abierta y honesta, sabiendo que no hay petición demasiado pequeña para Él. La gratitud, al acompañar nuestras peticiones, cambia nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que ya tenemos y refuerza nuestra fe, recordándonos las veces en que Dios ha intervenido en nuestras vidas. Esta combinación de oración y gratitud abre la puerta a la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y que protege nuestros corazones y mentes. En Colosenses 4:2, se nos desafía a perseverar en la oración, vigilando en ella con acción de gracias.
Esta instrucción no solo subraya la necesidad de una constante comunicación con Dios, sino que también destaca la importancia de estar alerta y agradecidos en nuestra vida de oración. Perseverar en la oración es un acto de fe que refleja nuestra dependencia total de Dios. Nos enseña a confiar en su tiempo y soberanía, mientras mantenemos una actitud de espera activa, listos para recibir su guía. La gratitud, por su parte, fortalece nuestra fe y nos mantiene centrados, ayudándonos a mantener una perspectiva positiva y esperanzada. Además, vivir con perseverancia y gratitud en la oración tiene un impacto transformador, tanto en nuestra vida como en nuestra comunidad, mostrando al mundo el poder de la fe. En 1 Tesalonicenses 5, 16-18, se nos da un marco de vida cristiana que incluye la alegría constante, la oración continua y la acción de gracias en toda situación. Estos tres aspectos no son solo recomendaciones, sino la voluntad de Dios para nosotros en Cristo. La alegría que se menciona no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. La oración continua nos invita a mantener un canal abierto con Él en cada momento de nuestra vida. La acción de gracias, incluso en las dificultades, nos ayuda a recordar las bendiciones que tenemos y fortalece nuestra fe. Estos tres principios trabajan juntos, creando un ciclo de fe que nos acerca más a Dios y nos permite vivir una vida que refleja su amor y naturaleza. Finalmente, en 1 Timoteo 2:8, se nos llama a orar con manos santas, libres de enojo y discordia. Este versículo destaca no solo la acción de orar, sino también la actitud con la que debemos acercarnos a Dios. Levantar las manos en oración simboliza nuestra rendición y dependencia de Él, mientras que la santidad en nuestras vidas refleja nuestra pureza tanto en acciones como en pensamientos. Orar sin enojo ni discusiones es esencial, ya que los conflictos pueden obstaculizar nuestra relación con Dios y con los demás. La instrucción de orar sin enojo ni discusiones subraya la importancia de mantener un corazón limpio y reconciliado. Cuando llevamos enojo o resentimiento en nuestro interior, estos sentimientos pueden interferir con nuestra capacidad de comunicarnos efectivamente con Dios y de vivir en armonía con los demás. La oración debe ser un acto de humildad y pureza, en el que nos presentamos ante Dios con un corazón sincero y dispuesto a reconciliarnos, tanto con Él como con los demás. Además, este versículo nos recuerda que la oración no solo es un acto de adoración, sino también un acto de obediencia. Al levantarnos en oración con manos santas, estamos reconociendo que nuestra relación con Dios debe ser reflejo de nuestra integridad y pureza en todos los aspectos de nuestra vida. La santidad en nuestra vida cotidiana, tanto en nuestras acciones como en nuestros pensamientos, es fundamental para que nuestras oraciones sean efectivas y agradables a Dios. Por lo tanto, orar con manos santas, sin enojo ni discusiones, no solo es un llamado a la paz y la reconciliación, sino también un recordatorio de que la verdadera adoración proviene de un corazón sincero y transformado. La oración se convierte así en un medio para mantener nuestra comunión con Dios y para vivir de acuerdo con su voluntad, reflejando su amor y paz en nuestras relaciones con los demás. En resumen, la oración no solo es un acto de fe, sino una práctica integral que involucra nuestra actitud, nuestros corazones y nuestras relaciones. Al orar con sinceridad, gratitud y pureza, nos acercamos más a Dios, y nuestra vida de oración se convierte en un testimonio vivo de su poder transformador. Este pasaje de 1 Timoteo 2:8 nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras actitudes internas afectan nuestras prácticas espirituales. La oración, como acto de adoración y entrega, debe estar acompañada de una vida que refleje la santidad de Dios. No basta con levantar las manos en señal de rendición, debemos asegurarnos de que nuestras manos sean santas, lo que implica una vida libre de pecado y de conflictos no resueltos. Además, la exhortación a orar sin enojo ni discusiones nos recuerda que la reconciliación con los demás es esencial para una relación genuina con Dios. Cuando no hay paz en nuestro corazón, nuestras oraciones pueden verse empañadas, ya que la falta de perdón y de paz interna bloquea la comunicación con Él. Dios nos llama a ser agentes de paz, no solo en nuestras relaciones con los demás, sino también en nuestra relación con Él. Si guardamos rencor o enojo, no podemos esperar que nuestras oraciones sean efectivas, porque la falta de reconciliación interrumpe la armonía espiritual. Este versículo también destaca la importancia de la humildad. Al levantar las manos,
reconocemos nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su dirección y gracia. No se trata solo de un gesto físico, sino de un acto de humildad, donde nos postramos ante su soberanía y nos sometemos a su voluntad. La verdadera oración surge de un corazón que entiende su limitación y su necesidad constante de la intervención divina. En resumen, orar con manos santas, sin enojo ni discusiones, es un llamado a vivir una vida coherente con la fe que profesamos. La oración es una expresión de nuestra relación con Dios, y debe estar acompañada de una actitud de pureza, reconciliación y humildad. Al vivir de acuerdo con estos principios, nuestras oraciones no solo se convierten en un acto de adoración, sino en un reflejo de la transformación que Dios está obrando en nosotros. Al continuar con este enfoque, podemos ver que la oración en 1 Timoteo 2:8 nos llama a un tipo de vida espiritual que no se limita solo a momentos específicos de oración, sino que debe impregnar cada aspecto de nuestra existencia. La oración no es un acto aislado, sino una expresión continua de nuestra relación con Dios, que se refleja en nuestra conducta diaria, nuestras interacciones con los demás y nuestra disposición a vivir en paz. El llamado a orar, sin enojo ni discusiones, no solo implica la ausencia de conflictos externos, sino también una disposición interna de perdón y reconciliación. La falta de paz interior y el resentimiento pueden convertirse en barreras que nos alejan de Dios, ya que nos impiden acercarnos a Él con un corazón limpio y puro. La verdadera oración fluye de un corazón que ha sido sanado y restaurado, un corazón dispuesto a perdonar y a dejar atrás las ofensas. Además, el hecho de levantar las manos en oración no solo es un símbolo de rendición, sino también de adoración sincera. En la cultura bíblica, levantar las manos era una forma de expresar sumisión, gratitud y confianza. Al levantar nuestras manos en oración, estamos reconociendo que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. Y nos sometemos a su voluntad. Este acto simboliza nuestra disposición a recibir de Él lo que nos ofrece, sabiendo que su plan es perfecto y que, al someternos a Él, encontramos nuestra verdadera paz y propósito. Por lo tanto, la oración que se describe en 1 Timoteo 2:8 no es solo un ejercicio espiritual aislado, sino una práctica que debe influir profundamente en nuestra vida diaria. Nos invita a vivir con integridad, a buscar la reconciliación y la paz, y a mantener una actitud de humildad y gratitud ante Dios. Al vivir de acuerdo con estos principios, nuestra vida de oración se convierte en un testimonio poderoso del amor transformador de Dios, no solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. En resumen, este pasaje nos desafía a vivir una vida coherente con nuestra fe, donde nuestras oraciones sean reflejo de un corazón puro, reconciliado y lleno de humildad. Al hacerlo, no solo experimentamos una mayor intimidad con Dios, sino que también nos convertimos en agentes de paz y luz en un mundo que tanto necesita la sanidad y la esperanza que solo Él puede dar. Continuando con este tema, es importante destacar que la oración en 1 Timoteo 2:8 no solo es un llamado a la acción, sino también a la transformación interna. Al orar con manos santas, estamos invitando a Dios a purificar nuestro corazón y nuestras motivaciones. La santidad no se limita a la apariencia externa, sino que debe ser una realidad que se manifiesta en nuestra vida cotidiana, en cómo tratamos a los demás, en nuestras decisiones y en nuestra actitud hacia las situaciones que enfrentamos. El versículo también nos desafía a examinar nuestras relaciones con los demás. El enojo y las discusiones, si no se resuelven adecuadamente, pueden afectar nuestra vida espiritual y nuestra conexión con Dios. La reconciliación es fundamental en la vida cristiana, y esto se refleja en la oración. Cuando oramos, debemos acercarnos a Dios con un corazón limpio, dispuesto a perdonar y a ser perdonados. La oración se convierte así en un medio para restaurar no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Además, la oración en 1 Timoteo 2:8 nos recuerda que no debemos orar por orar, sino que nuestra oración debe ser sincera, provenir de un corazón que busca la voluntad de Dios y que se somete a Él. El levantar las manos en oración es un acto simbólico de entrega y sumisión, pero también es un recordatorio de que nuestra vida debe estar marcada por esa misma disposición, la de rendirnos ante la soberanía de Dios y permitir que su voluntad guíe nuestros pensamientos, palabras y acciones. En este sentido, la oración se convierte en una práctica integral de nuestra vida cristiana. No es solo un momento específico del día, sino una actitud constante de dependencia de Dios.
A medida que vivimos de acuerdo con estos principios, nuestra vida se convierte en una oración continua, un testimonio de la paz y el amor de Dios que transforma nuestras relaciones, nuestra perspectiva y nuestra manera de vivir. Por último, al vivir de acuerdo con estos principios de oración, santidad y reconciliación, no solo experimentamos una mayor paz interna, sino que también nos convertimos en instrumentos de paz en el mundo. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también tiene el poder de cambiar el mundo que nos rodea, ya que al vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, reflejamos su luz y su amor en un mundo que tanto lo necesita. La práctica de la oración, como se describe en 1 Timoteo 2:8, no solo nos transforma internamente, sino que también tiene un impacto significativo en nuestra comunidad de fe. Al orar con manos santas y corazones puros, nos convertimos en ejemplos vivos de lo que significa seguir a Cristo, lo que inspira a otros a hacer lo mismo. La santidad en nuestra vida de oración crea un ambiente de unidad y amor dentro de la iglesia, porque al acercarnos a Dios con corazones limpios, también nos acercamos unos a otros en espíritu. Además, la oración constante y sincera nos permite ser sensibles a las necesidades de los demás. Nos capacita para interceder por ellos, no solo en momentos de dificultad, sino también en sus alegrías, agradecimientos y luchas espirituales. La intercesión se convierte en una forma de fortalecer los lazos dentro del cuerpo de Cristo, ayudando a otros a crecer en su fe y a mantener la esperanza, incluso cuando enfrentan pruebas. Es importante reconocer que la oración no es solo una práctica individual, sino que también debe ser comunitaria. La Iglesia como cuerpo de Cristo está llamada a orar junta, a apoyarse mutuamente en oración y a fortalecer la unidad a través de la intercesión mutua. Al hacerlo, no solo crecemos en nuestra relación con Dios, sino que también reflejamos su amor y su poder transformador al mundo que nos rodea. Por lo tanto, la oración no es solo un acto de devoción personal, sino un medio para llevar a cabo la voluntad de Dios en el mundo. A medida que oramos, buscamos su dirección, su paz y su poder para vivir de acuerdo con su propósito. La oración nos ayuda a mantenernos enfocados en lo eterno y a recordar que nuestras vidas no son solo para nosotros mismos, sino para la gloria de Dios y el bien de los demás. En resumen, la oración que se describe en 1 Timoteo 2:8 nos desafía a vivir una vida de santidad, reconciliación y dependencia de Dios. Nos invita a acercarnos a Él con corazones limpios y manos santas, dispuestos a vivir de acuerdo con su voluntad y a interceder por los demás. A través de esta práctica, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que también edificamos la iglesia y reflejamos el amor y la paz de Dios al mundo. La oración, entonces, es un medio para vivir en comunión con Dios y con los demás, y es un testimonio vivo del poder de la fe en acción. La importancia de resolver conflictos y mantener la paz dentro de la comunidad de creyentes, creando un ambiente donde la presencia de Dios pueda moverse libremente. Aunque el tiempo a solas con Dios es esencial, también se enfatiza que la oración debe ser una práctica que fortalezca la unidad de la comunidad. Al orar juntos, los miembros de la iglesia comparten tanto sus cargas como sus victorias, lo que refuerza los lazos entre ellos y asegura que todos se sientan parte de la familia de Dios. Esta unidad en la oración es una manifestación poderosa del amor y la gracia de Dios, sirviendo como testimonio para los que están dentro y fuera de la iglesia. El llamado a orar con manos santas, sin enojo ni discusiones, nos recuerda que nuestra vida de oración debe reflejar nuestra vida en Cristo, pura, pacífica y continua. Es una invitación a revisar constantemente nuestros corazones y motivaciones, asegurándonos de que nuestra comunicación con Dios y entre nosotros esté alineada con su voluntad. En Santiago 5:16 se nos exhorta a confesar nuestros pecados unos a otros y orar los unos por los otros para ser sanados. La confesión y la oración mutua son prácticas fundamentales que no solo promueven la sanación personal, sino que también fortalecen la unidad de la comunidad. La oración por los demás, especialmente por aquellos que han confesado sus pecados, es un acto de fe y un compromiso activo con el bienestar de los demás. Esta intercesión refleja el amor y la misericordia de Cristo, quien intercede por nosotros ante el Padre. El poder de la oración del justo es destacado en este pasaje, ya que se nos asegura que estas oraciones son efectivas y capaces de producir resultados significativos. La eficacia de nuestras oraciones está vinculada a nuestra rectitud, lo que nos motiva a vivir vidas piadosas y buscar la justicia en todas nuestras acciones.
La confesión y la oración nos enseñan humildad y dependencia de Dios, ayudándonos a romper barreras de orgullo y autosuficiencia. Estas prácticas tienen un impacto transformador tanto en el individuo como en la comunidad. A medida que cada persona experimenta sanidad y perdón, la comunidad se fortalece, y los testimonios de cambio y restauración refuerzan la fe de todos. A través de la confesión y la oración, demostramos que el cristianismo es una fe vivida en comunidad, donde cada persona importa y cada oración tiene el poder de marcar la diferencia. Finalmente, la oración no solo nos ayuda a superar nuestras luchas personales, sino que también nos prepara para ser testigos efectivos del amor y la gracia de Dios. Te invito a reflexionar sobre el poder de la oración en tu vida diaria. Toma un momento para orar con un corazón sincero y presentar tus peticiones a Dios, confiando en que Él está obrando en tu vida. Recuerda que la oración ferviente del justo es poderosa y eficaz. Si esta reflexión tocó tu corazón, compártela con otros y suscríbete al canal para recibir más enseñanzas que fortalezcan tu fe y ayuden a otros a encontrar luz en medio de las dificultades. Si has llegado hasta el final de este video, quiero felicitarte por tu dedicación y compromiso con tu crecimiento espiritual y tu acercamiento a Dios. El simple hecho de haber completado este contenido muestra tu determinación por absorber sabiduría y aplicarla en tu vida. Sigue buscando el conocimiento que fortalezca tu fe y profundice tu relación con Dios, recordando siempre que el aprendizaje y el acercamiento a Él son un viaje continuo y gratificante. Mis videos están diseñados para ayudar a personas de todas las edades a acercarse más a Dios, redescubriendo enseñanzas que a veces se olvidan y profundizando en la palabra divina. No subestimes el poder de estas enseñanzas en tu vida diaria, ya que cada reflexión puede ser un paso más hacia una vida más plena y conectada con el propósito divino. Te invito a comentar, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que has llegado hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros. Al hacerlo, no solo nos compartes tu progreso, sino que también motivas a otros a unirse a este viaje de crecimiento espiritual y transformación. Juntos, podemos seguir avanzando en nuestra relación con Dios, confiando en que Él tiene planes grandes para cada uno de nosotros. Recuerda que, en todo momento, la oración y la reflexión constante son herramientas poderosas para mantenernos firmes en nuestra fe y caminar hacia una vida más rica espiritualmente. Que Dios te bendiga abundantemente en tu camino. Es fundamental que mantengas tu enfoque en la oración y en la reflexión diaria, ya que son las claves para fortalecer tu relación con Dios. La vida cristiana no se trata solo de momentos aislados de conexión, sino de un compromiso continuo con Él. Al hacerlo, experimentamos la paz y la dirección que solo Él puede brindarnos, y nuestra fe se va haciendo más sólida, transformando cada área de nuestra vida. Te animo a seguir perseverando, incluso en los momentos de dificultad. La oración constante no solo nos acerca a Dios, sino que también nos ayuda a mantener una perspectiva adecuada ante los desafíos que la vida presenta. A través de la oración, podemos encontrar consuelo, dirección y fortaleza, sabiendo que no estamos solos. Además, al compartir estas enseñanzas y reflexiones con otros, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también ayudamos a edificar a la comunidad de creyentes. La unidad en la oración y el apoyo mutuo son vitales para el crecimiento de la Iglesia y para vivir una vida cristiana auténtica. No olvides que cada paso que das en este viaje de fe es importante. Que tu vida sea un testimonio del amor de Dios y un reflejo de su gracia. Sigue adelante con confianza, sabiendo que Él está contigo en cada momento. Que Dios te bendiga y te guíe en cada decisión que tomes. Al seguir avanzando en tu caminar de fe, recuerda que la oración es una herramienta poderosa que no solo te conecta con Dios, sino que también te capacita para enfrentar los desafíos diarios con esperanza y confianza. Al orar, no solo buscamos respuestas, sino que también fortalecemos nuestra relación con Él, permitiendo que su paz, sabiduría y amor fluyan en nosotros. Es importante recordar que, aunque a veces las circunstancias puedan parecer difíciles o inciertas, Dios tiene un propósito en cada momento de nuestra vida. La oración constante nos ayuda a mantenernos enfocados en su voluntad, alineando nuestros deseos con los suyos y buscando siempre su dirección en todo lo que hacemos. A medida que te adentras más en este viaje espiritual, no olvides que la comunidad de creyentes juega un papel crucial en el fortalecimiento de tu fe.
Compartir nuestras luchas, orar unos por otros y celebrar las victorias juntas nos permite crecer como cuerpo de Cristo, edificándonos mutuamente y reflejando el amor de Dios en el mundo. Recuerda que cada paso que das, por pequeño que sea, es un paso hacia una relación más profunda con Dios. No te desanimes por los obstáculos, porque cada prueba es una oportunidad para confiar más en Él y ver su fidelidad en acción. Sigue orando, sigue buscando su presencia, y sigue siendo un testimonio vivo de su amor y gracia. Que tu vida sea un reflejo de su bondad y que, a través de tus oraciones, pueda ser una luz para aquellos que aún no conocen su amor. Dios te bendiga en cada paso de tu jornada, y que su paz te acompañe siempre. Quiero animarte a que sigas profundizando en tu vida de oración y en tu relación con Dios. La oración no es solo un medio para pedir, sino un camino para conocer mejor su voluntad, experimentar su paz y vivir de acuerdo con su propósito. Recuerda que, al orar, no solo transformamos nuestras circunstancias, sino que también permitimos que Dios transforme nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida. No importa lo que estés enfrentando, siempre puedes acudir a Él con confianza, sabiendo que Él te escucha y está dispuesto a intervenir en tu vida. La oración, cuando es sincera y llena de fe, tiene un poder transformador que va más allá de lo que podemos imaginar. Así que, sigue orando, sigue buscando su presencia y permite que tu vida sea un reflejo del amor y la gracia de Dios. Que cada oración que ofrezcas te acerque más a Él y te fortalezca para enfrentar cualquier desafío con fe y esperanza. Gracias por acompañarme en este tiempo de reflexión. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a compartirlo con otros y a suscribirte para que sigas recibiendo más enseñanzas que fortalezcan tu fe y te ayuden a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga abundantemente y te guíe en cada paso de tu camino. Hasta la próxima. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para más contenido inspirador y sabiduría divina luz de Dios.